lo que vamos a ver es el origen del ego. Entonces vamos a ver los diferentes aspectos y circunstancias que participaron en el origen del ego. Entonces, hace muchos millones de años, en la época lemúrica, éramos andróginos. Entonces estaban los dos sexos unidos. Pero hace más o menos 18.5 millones de años, a la mitad de esa época de lemúrica, se separaron los sexos. Entonces ahí ya estaban listos los Adanes y Evas para hacer el trabajo, para poder practicar el sexo en compañía. Entonces todos los lucíferes, es decir, la madre divina de cada uno de las personas, aceptaron el reto y les dijeron a todos los seres humanos que si querían ser como dioses tendrían que probar ese fruto, y el fruto era el sexo compartido. Entonces todos nosotros éramos los Adanes y Evas. Entonces hasta ese momento, a partir de ese momento de que se separaron los sexos, lo que se hacía era trabajar con el árbol de la vida. Es decir, se utilizaba el sexo para crear los cuerpos superiores del ser y para la reproducción de la especie. Entonces se iba a los templos. No se practicaba el sexo fuera del templo, sino que había momentos específicos donde se unían las parejas todas en el templo para practicar el sexo, y jamás se fornicaba. Y era asistido por maestros las prácticas de sexo. Pero digamos, como para autorrealizarse era necesario trabajar con el otro árbol, con el árbol del bien y del mal, donde se iba a sacar la sabiduría para la autorrealización. Entonces ahí faltaba la sabiduría del bien y del mal. Entonces, ya sabiendo todo esto, cuando ya los lucíferes aceptaron eso, se estaba organizando todo, y en esos momentos aparece el cometa Cóndor y se estrella con el planeta Tierra. Esa colisión hizo que se desestabilizara la corteza terrestre, y para volver a estabilizarla vinieron una comitiva sagrada formada por los archifísicos y archiquísmicos Loaisos y Sakaki, que dos cosmocratores que resolvieron instalar en todos los seres humanos el órgano cundartiguador, es decir, la cola de Satán o la cola del cundartiguador, que lo que iba a hacer era estabilizar la corteza terrestre, servir para la estabilización de la corteza terrestre, a través de la canalización de las fuerzas cósmicas. Entonces, ¿qué es esa cola? Esa cola es el mismo ego, la misma, se iba a desarrollar el ego. Y todo esto estaba muy bien planeado, muy bien muy bien planeado, estaba
con mucha conciencia, porque lo hicieron los cosmocratores, esos maestros archifísicos y archiquímicos, y se determinó que el nivel de sabiduría o el grado de sabiduría para este planeta iba a ser 4, es decir, iba a ser un planeta, uno de los 12 planetas del universo, donde se iban a formar Cristos. Entonces ahí está, el grado 4 es el Cristo, está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y el cuarto grado es el Cristo. Pero para que eso sea posible había que formar el ego dentro de nosotros para poder trabajar, además de con el árbol de la vida, transmutación sexual, trabajar con el árbol de la sabiduría, sacando la sabiduría del mal. Entonces, al instalarnos la cola del cundartiguador, se fue desarrollando una marea astral, una onda lujuriosa que nos llevó a derramar la energía sexual, a fornicar, y como resultado de eso fuimos expulsados del paraíso, y ahí se creó la segunda naturaleza. Sabemos que el uso de la energía sexual siempre crea, y si se fornica va a crear ego, va a crear defectos psicológicos. Entonces a esa fornicación colectiva se le llamó diluvio universal. En esos momentos, ya expulsados del paraíso, es decir, de la cuarta dimensión, de los paraísos Jinas, del Edén, ya estaba todo listo para formar el ego, y bueno, ya estaba todo para que sea un planeta para sacar Cristos. Pero la cuestión es que la cola del cundartiguador se dejó un buen tiempo. Es algo que ya se había hecho anteriormente en otros planetas, y se fue a través de la fornicación. Ya las personas ya no asistían a los templos para practicar el sexo, sino que se practicaba el sexo cada uno en su vivienda, e incluso derramaba la energía sexual fuera del ánfora. Entonces una ola de fornicación por todo el planeta. Ese es el diluvio universal. Por todo esto, ya la fascinación y el hipnotismo que se fue cayendo fue cada vez mayor. Ya no importaba la autorrealización, no importaba nada espiritual, sino que se empezó a buscar todo lo material, y la mente humana se volvió animal por el deseo, por la lujuria, por la fornicación. Entonces, como la Madre Divina, Noé es la Madre Divina, está Ciel, sí es el Padre, Él es Él, y no Él, no es la Madre. No puede dejar que se pierda ninguna chispa. Entonces toda la energía fornicada, todos los átomos derramados por la fornicación, esos animales o yoes creados, fueron guardados en el arca de Noé, para que cuando nos queramos autorrealizar esté toda la materia prima ahí lista para sacar la sabiduría del mal. Entonces nada de eso se pierde, sino que se estaba ganando o cayendo cada vez más bajo para ganar experiencia o sabiduría del mal. Entonces
bueno, ahí está el origen del ego. Y lo que tengo que saber es que en este planeta de Cristos, los Cristos se forman a través del sexo, del árbol de la vida, que es el suprasexo, y el árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Y esos árboles tienen raíces comunes, que es el sexo. Entonces internamente a todos nos van a mostrar a nuestro ser como el árbol, el pino, el árbol de Navidad, que tenemos que ir con el trabajo adornando, y los regalos y los adornos, las luces, son las virtudes, los poderes, las facultades de nuestro propio ser. Pero si no hay árbol de Navidad, si no se crean los 5 cuerpos solares y se elige el camino directo, no se le pone la estrella de 6 puntas al árbol, el matrimonio perfecto entre el alma divina y el alma humana. Entonces, si eso no sucede, no habrá Cristo dentro de nosotros, y por lo tanto, si no hay Cristo, no hay dioses, no va a haber un nuevo Dios en el universo. Entonces, lo que tenemos que comprender es que la salida del paraíso se dio por el sexo, se dio por todos estos motivos, pero ya estaba decidido que este planeta iba a ser para sacar la sabiduría, va a ser una escuela, un planeta escuela, donde toda la fascinación, todo el mal, toda la degeneración en la que estamos va a servir de gimnasio psicológico, va a servir de para que nosotros rescatemos la sabiduría, rescatemos la conciencia, y todo el ego que tenemos, todos los defectos creados, tienen dentro de sí mismos una chispa de conciencia, un porcentaje atrapado. Entonces, la salida se dio por el sexo, por la fornicación, y el regreso es a través del sexo, de la castidad. Entonces, es escalera para bajar y escalera para subir. Entonces, bueno, para hacer el trabajo es con los 3 factores. Vamos a sacar todos los secretos del arca. La muerte psicológica para liberar la conciencia, el nacimiento espiritual, el suprasexo, para hacerla subir y despertar la conciencia, que Budi le despierte la conciencia a cada uno de los átomos liberados, y que ascienda el fuego por la columna, crear los cuerpos del ser, y el sacrificio por la humanidad para ganar los méritos del corazón para este trabajo. Entonces, sabiendo todo esto, tenemos que comprender la importancia de practicar el sexo con amor, fidelidad y castidad. El amor está en las obras. La fidelidad con la pareja, la fidelidad, la justicia en el sexo, en hacer la práctica como se debe, sin fornicación, ser fiel a la práctica y fiel a los 3 factores, al conocimiento y al ser. Y castidad es practicar el sexo sin derramar la energía. Por contrario, la reproducción de la bestia o del ego dentro de nosotros mismos va a ser a través de la fornicación, el adulterio y el desamor. Entonces, si hacemos esas, lo que hacemos es hundirnos cada vez más en el abismo. Entonces, ya sabiendo todo esto, teniendo este conocimiento, sabiendo los 3 factores y conociendo que por la fornicación se dio el origen del ego, y que en su momento
estaba todo planificado y todo era necesario era el fundamento de esta escuela, pero en estos momentos que ya nos llega el conocimiento y ya estamos pasados de ego, estamos, digamos, se dice que la chispa ya está madura porque ya tenemos legión de defectos psicológicos. Tenemos la oportunidad de empezar a sacar los secretos del arca, empezar a liberar las chispas. Entonces ahí uno ya se tiene que decidir, ya recibió las conferencias, ya sabe lo que tiene que hacer, y son dos caminos, o el de ángel o el de demonio. Entonces no hay más que eso. Bueno, esta es toda la conferencia. Y si quedó alguna pregunta, me dicen por el chat y la contestamos. Por ahí un poco de delay entre la presentación, así que bueno, voy a esperar unos minutos. Y por ahí si ven que tardo en contestar es por eso. Bueno, cuando nosotros salimos del sagrado sol absoluto, salimos como la chispa del absoluto, porque nuestro ser se dio cuenta que nos faltaba sabiduría, que nos faltaba, teníamos el 3% de conciencia libre y despierta con sabiduría, pero el otro 97% estaba inocente, estaba libre pero inocente, no, es decir, ignorante, le faltaba esa sabiduría. Entonces nos mandó a esta escuela donde ya al crecer formamos la personalidad y por personalidad empezamos a imitar a los demás, empezamos a copiar, a fornicar y demás, y hacer robustecer nuestro ego. Pero el ego ya lo traemos de existencias anteriores. Entonces, en el principio, en el origen del ego, se dio por la fornicación, pero tenía ese objetivo, esa función, que nosotros aprendamos del mal para poder sacar la sabiduría. Entonces, por ejemplo, tenemos un defecto psicológico, tenemos el yo mentiroso,
Entonces, si nosotros reflexionamos sobre cada vez que mentimos, cada vez el daño que le hicimos a los demás, por qué lo hicimos, cuántas veces lo hicimos y demás, vamos a comprender, vamos a llegar a ciertas comprensiones, a sacarle la sabiduría que tiene el yo, que la tiene atrapada. Muchas veces por nuestras justificaciones del defecto no queremos ver a nuestros propios defectos, o lo vemos pero lo justificamos. Pero si en realidad nosotros hacemos una autorreflexión íntima y nos sinceramos con nosotros mismos, con cada uno de los defectos, los celos, el yo de la masturbación, por ejemplo, y demás, todo por qué lo hacemos, el daño que nos hace y demás, vamos a llegar a comprensiones. Esa comprensión libera la conciencia. Una vez que la conciencia quedó liberada, es la misma conciencia que ya se rescató la sabiduría. Entonces la misma conciencia ya no nos deja caer más en el error y queda integrada al 3% de conciencia libre y despierta. Entonces vamos a ir integrando cada vez más, despertando cada vez más conciencia e integrarla a nuestro ser hasta llegar a la conciencia plena. Pero ahí, en ese momento, va a ser el 100% de conciencia libre, despierta y con sabiduría, con maestría. Cosa que no pasa en otros planetas, por ejemplo. En otros planetas también hay vida, pero no se están autorrealizando. Están con el 3% de conciencia libre y despierta y el otro 97% inocente. Entonces pueden hacer cosas maravillosas, pero no son dioses. No hay sabiduría, no hay maestría, porque no se está trabajando. Como no hay ego, no hay de dónde sacar la experiencia del mal. En este planeta sí, tenemos el bien y el mal, y tenemos ese gimnasio psicológico para hacer nuestras propias comprensiones y sacar la sabiduría. Entonces, nuestro ser, como es tan práctico, no se pone con teorías ni creencias, sino que nos mandó a los hechos, acá, a experimentar, a crear el ego, a que se diera la fornicación, empezar a lo que sería ennegrecer la envoltura seminal o generar todos los animales del arca para cuando ya estemos bien, hayamos caído bien abajo, estemos muy llenos de defectos psicológicos, ahí sí empezar a sacar toda la sabiduría de todo lo que hicimos con nuestros defectos. Ya tenemos bastante de qué reflexionar y de qué comprender. No sé si me explico o quedó alguna otra pregunta.
Es correcto. Sí, estamos en la escuela y el fundamento de esta escuela es el karma. Sabemos que cada vez que se manifiesta un defecto dentro de nosotros genera karma, genera una deuda. Entonces, si nosotros con nuestro defecto de la ira vamos y herimos a alguien, apuñalamos a alguien o lo que sea, queda esa deuda pendiente. Entonces esa persona en esta o en alguna de las próximas 7 existencias no va a hacer lo mismo. Pero si a nosotros nos llega el conocimiento y sabemos que todo lo que nos pasa, o la mayor parte de las cosas que nos pasan, es por karma, por recurrencia, porque lo debemos, y son nuestros propios defectos psicológicos los que van a atraer magnéticamente a esas situaciones, vamos a poder comprender que nuestra propia psicología la que está generando todo eso y el error en el que estamos metidos. Entonces por ahí nos pasan cosas como vienen y nos roban, y uno dice, pero ¿cómo siempre me roban a mí, que yo no le robo a nadie? Porque dentro de mi psicología tengo ese defecto, el yo ladrón, y está con sus deudas, con sus karmas. Entonces ahí está la herramienta. Tenemos, a lo largo del temario se dan la meditación, se dan la autoobservación y diversas herramientas para poder vivenciar y comprobar por uno mismo cómo es la realidad de las cosas, porque nosotros vivimos esta vida pensando que es la única y que las cosas que nos suceden son nuevas, pero en realidad todo es una película que ya viene programada, y los actores de esas escenas son nuestros defectos psicológicos que van a hacer posible todo eso. Pero cada uno de los defectos psicológicos tiene su chispita atrapada de conciencia. Entonces, si en vez de lamentarnos por lo que nos pasa y crearnos víctimas de las circunstancias, nos ponemos a reflexionar y comprender que son nuestros defectos psicológicos los que están generando todo eso, y nos ponemos a hacer una autorreflexión íntima de todas las veces que nosotros hicimos lo mismo, ya ahí la cosa cambia. Se empieza a sacar la sabiduría, la conciencia atrapada en el defecto, hasta que llega el punto que se da la comprensión y llega al corazón. No pasa por el intelecto, sino que es directo en el corazón, y uno siente un arrepentimiento tremendo, pero a la vez una liberación de ese defecto. Entonces ahí la misma Madre Divina, que es la encargada, es una parte de nuestro ser, que es la encargada de sacar la luz, de liberar la conciencia, nos pone las pruebas y nos va a estar probando en el diario vivir a ver si realmente comprendimos, si realmente decimos no quiero este defecto psicológico, no va más. Si pasamos las pruebas, ella misma mata el defecto, nos cobra el karma que debemos y mata el defecto, y quedamos libres de ese defecto psicológico y rescatamos la conciencia. Y ahí está el proceso de despertar la conciencia. Se necesita eliminar los defectos psicológicos para que surja, se libere la conciencia. Sí, el ego se puede eliminar, y para despertar la conciencia la única forma es eliminar el defecto, verlo muerto. Entonces uno puede estar estudiando un defecto, pero si no lo mata, si no lo termina y lo deja ahí, después el defecto nos da golpe de estado. Entonces uno puede estar estudiando, por ejemplo, el yo fumador,
o alcohólico y simplemente dejar de fumar o hacer algunos estudios, pero no terminar, no matar el efecto, entonces va a seguir ahí vivo dentro de nuestra psicología. Y tarde o temprano, cuando se dé la circunstancia para que ese defecto aflore con toda la fuerza nuevamente, simplemente nos identificamos con ese defecto y vuelve con todo. Entonces hay que empezarlos y terminarlos, verlos muertos. Entonces cuando se elimina el defecto, nos lo van a mostrar en astral, en los sueños, una experiencia en la quinta dimensión. Nos muestran que el defecto se muere, que o vamos y lo matamos, o simplemente le pasa algo y se muere, o lo vemos muerto, vemos el cajón o lo que sea. Ahí ya sabemos que estamos libres de ese defecto. Si el defecto sangra, la sangre representa el karma que está debiendo ese defecto. Entonces hay dos opciones: pagarlo con dharma, con dinero cósmico, dinero interior, o pagarlo con dolor, ese karma con dolor. Bueno, no sé si quedó, si me explico. Digamos, con el ego no se puede hacer tratos ni trabajarlo a medias. Tenemos que ser radicales, agarrar el defecto y estudiarlo, comprenderlo, reflexionar hasta verlo muerto. Ahora, la que se encarga de todo este proceso es nuestra Madre Divina. Nos va a ir guiando internamente, nos va a ir diciendo los defectos que hay que trabajar, nos va a ir mostrando las cosas que estamos fallando o cómo comprenderlo mejor y demás, en distintas escenas en astral. Bueno, ahí ella misma va marcando el trabajo. Bueno, con mucho gusto. Cualquier cosa, si hay algo que no quedó claro, con gusto lo aclaramos, o si surge alguna otra pregunta, está el grupo también de WhatsApp, y cualquier cosa se puede preguntar por ahí. Bueno, muchas gracias y bueno, están las demás conferencias donde se van explicando todas las prácticas para ir logrando todo esto, vivenciar a través del desdoblamiento astral, la meditación reflexiva para eliminar el defecto, para llegar a la comprensión de los defectos, leyes de karma y dharma para negociar el karma que se nos venga y poder pagar a los defectos, el sacrificio por la humanidad para generar dharma y tener ese dinero cósmico interior para pagar todas nuestras deudas y bueno, ir haciendo el trabajo. Entonces, bueno, si no hay más, esto sería todo. Y nos vemos la próxima conferencia, el viernes a las 19. Vamos a ver la primera conferencia de la fase B, concentración y relajación. Muchas gracias a todos y nos vemos.